Bienvenidos a mi canal de YouTube, a otro episodio más de Dios y yo. Soy Noemí Velázquez. Sean todos bienvenidos hoy en un spot diferente. Literalmente estoy corriendo riesgo. Déjenme, abro la toma, a ver, para que vean un poquito desde dónde estoy. Como sentada. Ay, ya moví la cámara. Vamos a ver, regresemos. Aquí estoy. Y hoy es un tema muy especial porque voy a hablar de cómo aprendí a orar correctamente. Hasta los 23 aprendí a orar o no. ¿Cómo fue todo esto? No sé si les pasa, pero orar era algo de como yo decía, no era muy buena orando o no sabía cómo orar. Yo sabía que orar era hablar con Dios, era platicar con Él y tal, pero siempre en la iglesia nos decían como que interceda, que ora y tal. Y yo sentía, ¿será que no estoy orando lo suficiente? Porque habían hermanos que oraban 1 hora, 2 horas, 3 horas, y yo decía, pues yo no soy tan capaz de orar tanto tiempo. Y quizás muchas veces me sentí como esos íntimos de Jesús, como Pedro, Jacobo y Juan, que fueron también más cerca con él al Getsemaní. Y Jesús les dijo, quédense aquí, oren conmigo, yo voy a ir más arriba, voy a orar. Entonces, y cuando Jesús regresó, literalmente les dijo, o sea, ni siquiera 1 hora han podido orar. Y yo digo, bueno, Señor, esta sería yo, no los juzgo, fácilmente soy ellos. Pero más que orar 1 hora, entendí que la oración era, sí, una conversación, pero era más allá de una conversación, de más de una, hola, ¿cómo estás, señor? Y tal. No, era literalmente tener una relación, comunicación 24/7 con el Espíritu de Dios, 24/7 con el Señor, a través de su presencia. Y no necesariamente lo tenía que hacer en el templo o solo lo tenía que hacer como hincada o acostada, sino que fui entendiendo cómo era realmente orar. Y les quiero contar uno de los tips que a mí me fueron funcionando para mejorar mucho en ese momento de intimidad, de secreto, de oración de parte de Dios, y que ahora, gracias a esto, me ha llevado literalmente a orar por la gente en las calles, a interceder, a ser más pegada a ese diseño que Dios ya preparó de antemano, ese propósito fiel y verdadero que yo sé que no es solo para Noemí, sino también para todos los que los están viendo. Así que número 1, hoy los traje anotadito para que no se me olvidaran. Miren, número 1, hablé siendo yo. No copié la oración de nadie más, no vine y escuché cómo oraba. Antes cometí ese error como voy a escuchar a ver cómo ora y voy a comenzar a orar como esa persona. Pero realmente entendí que a Dios no le interesaba que yo tuviera tanta oración tan plasmada, simplemente ser yo, ser mi esencia, decirle, Señor, esta soy yo, estas son mis debilidades o esto me cuesta más, simplemente abrir mi corazón. Y desde ahí mi vida comenzó a cambiar completamente en relación a la oración. Número 2, también uní en mi tiempo de oración la adoración, porque van en conjunto. Orar también me llevaba a exaltar y adorar el nombre de Dios, me llevaba a entrar en intimidad. Yo no sé, pero yo soy el tipo de persona que a mí me encanta poner melodías de fondo, hacer sabes, como la atmósfera a través de la adoración, entrar en intimidad con el Señor, hablar, orar, entrar hasta también que su Espíritu Santo entre en mí y comenzar a hablar en lenguas y que su Espíritu Santo fluya. Entonces, de una manera tan especial hice este aliado, la adoración verdadera y genuina, siendo yo número 1, pero también adorando a mi Padre, adorando a mi Señor, adorando al amado de mi alma. Número 3, que también me ayudó, usar mi lenguaje, o sea, saber qué tipo de léxico, qué tipo, cómo, o sea, cómo era yo. Entonces, ¿cómo te quiero explicar esto? No utilices tantas palabras como del siervo tal o de la sierva tal, sé tú, utiliza tu lenguaje, no te la compliques, no quieras sonar tan estructural, tan teólogo, tan no sé qué, ¿sabes? Como, wow, qué tipo de lenguaje, cómo ora y tal, comienza siendo tú, utiliza lo que tienes. Si no sabes, bueno, Señor, yo no tengo tanta elocuencia, entonces pídesela. Señor, ayúdame a ser más elocuente, no solo para llevar el mensaje, llevar el evangelio, sino también para hablar contigo. Y entonces te vas a ir dando cuenta, porque a mí me funcionó mucho. Yo sentía que yo no tenía tanta elocuencia o tanta, sabes, como esa manera de expresarme o comunicarme con el Señor. Entonces yo misma se lo pedí.
comencé a utilizar mi lenguaje y yo le dije, bueno, tal vez no tengo muchas palabras o muchas maneras de expresarte, entonces ayúdame, porque sí hay agradecimiento, pero ayúdame a cómo expresártelo. Y así fue como fui creciendo también en la oración. Número 4, lo volví mi confidente. Hoy por hoy, Dios es mi confidente. Antes de que se entere mi amigo o antes de que se entere alguien más, se entera Jesús. Pero yo sé que Dios sabe todo y sabe ya lo que pasó en nuestra vida. Pero lo que te quiero decir es que yo voy y se lo confieso a Él. Si pasó algo bueno, voy y se lo cuento con alegría de Jesús. ¿Viste lo que me pasó? Tal, Señor, ¿viste? Fuiste tú, ¿cierto? Y sabes, entonces comenzamos así, lo volví mi confidente. Y si pasaba algo malo, también se lo voy a contar primero a Él antes que a otra persona. Y esto me ha ayudado mucho, ¿sabes? Cuando yo volví confidente a Jesús, es que yo ya no cuento tanto las cosas, ya no se las ando contando a mucha gente, porque literalmente solo necesito que Jesús las sepa. Hay ciertas situaciones como que, hey, solo Dios necesita saber. Y me ha ayudado a cuidar mi entorno, a cuidar mi alrededor. Bien, ¿qué otro tip te puedo dar? Bueno, me di cuenta del poder de la oración, el poder que hay en la oración. Yo les comentaba en el video anterior, perdón, en este mismo video les estaba comentando que ahora me he vuelto una persona que ora bastante por los demás. Antes no lo hacía. O sea, sí lo hacía, pero no como de la manera en como lo estoy haciendo ahora, con tanta autoridad, con tanto poder. Saber que yo puedo estar orando por mis hermanos, orando por todo el pueblo del Señor alrededor del mundo. Y la fe se volvió clave. Cuando yo me enteré que literalmente la oración era ese sistema de Dios, poder estar en todo lugar, omnipresente en todo lugar, y que nosotros podemos ser parte también de esto a través de la oración, yo me entregué de una manera en la oración donde ahora yo voy a un lugar y literalmente, me acaba de pasar hace poco, unos minutos atrás, me fui a un restaurante, fui a comprar comida y tipo, un niño se acercó a mí y yo sentí eso como, ora por él. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Puedo orar por ti, no sé, no te voy a volver a ver quizás, pero puedo orar por ti. Entonces ese poder de parte del Espíritu Santo que Dios ha derramado en nosotros, eso también nos lleva a darnos cuenta del poder que hay en la oración, en el poder que nos ha dejado a los hijos de Dios a través de nuestros labios, y es necesario poder también llevarlo por obra. Entonces no tengas miedo, date cuenta, hay poder en la oración, ocurren milagros. ¿Cuánta gente no ha sido sanada también por oraciones? ¿Cuántas madres no oran por sus hijos y Dios sigue cuidándoles? Hay tantas maneras de seguir testificando el poder de la oración, pero también debe de ir acompañada con la fe, porque sin fe es imposible, ¿eh? Es imposible. La oración necesita fe, necesita creer en lo que estás diciendo. Amén. Otro tip que también me di cuenta fue que llevé por obra la autoridad, que ahora cuando oro ya no solo repito, oro por inercia o que siempre hago la misma oración. No, lo que estoy diciendo lo estoy diciendo con autoridad. Si yo te digo que Dios te va a bendecir es porque Dios te va a bendecir. Si yo estoy declarando con mis labios de que yo voy a tener la victoria de cualquier situación, es que yo voy a tener la victoria. Entonces yo comienzo a caminar en autoridad y comienzo a, ¿sabes? No solo a orar, sino también a caminar y a decir, hey, así debo de actuar. ¿Sabes? Es como de que yo declaro sanidad en la vida de alguien, es que yo estoy declarando que Jesús tiene poder, que en el nombre de Jehová Rafa, así es, así es. Entonces, lo he aplicado mucho en mi vida últimamente y hay un cambio radical. Creo que esta temporada ha sido una de las mejores temporadas donde mi fe ha crecido de una manera, y esto a través de la oración ha sido clave, porque la oración es también comunicación y la comunicación es parte de la relación que tenemos con el Señor. El creer cuando tú estés hablando, créelo en tu corazón, pero créelo también aquí, convéncete, que no entre la duda, creer. Este es otro tip. Cuando yo estoy orando ahora por ya sea una persona o por mí o por una situación, yo estoy creyendo que Dios se está moviendo en eso, en lo que yo estoy diciendo, que siempre y cuando sea bajo la voluntad de Dios. Algo que tiene que reinar en nuestras oraciones es que al final no sea nuestra voluntad, aunque haya un deseo fuerte, que sea la voluntad de Dios siempre, que sea el deseo de Dios siempre. No es fácil, pero sí se puede y se confiesa, y sí se puede creer que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra, aunque eso nos lleve muchas veces a pasar por situaciones complejas o complicadas, pero que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Entonces hay que creer recuerden que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero también que todo nos ayuda a bien, que todo nos ayuda
a bien. Entonces vamos a estar bien en las manos de Dios, vamos a estar bien en los planes de Dios, vamos a estar bien en todo lo que Él desee hacer en nuestras vidas. Y esto me llevó ahora a la intercesión. Este fue otro tip que fui aplicando, interceder, pero interceder, aprender a interceder, literalmente ponerme en los pies de la otra persona, ponerme en el puesto, en el lugar donde está la otra persona. Y si alguien está sufriendo, por ejemplo, un tema familiar o algo, yo literalmente remontarme en la posición de esa persona y comenzar a interceder como que si yo fuera esa persona. Interceder me cambió la vida porque ahora yo intercedo por el cuerpo de Cristo, intercedo por mis hermanos y literalmente me siento como que estoy haciendo mi asignación, estoy cumpliendo la asignación que Dios me dejó en este mundo. Creo que ha sido un video, uno de los cortos, pero te lo quería compartir. Y yo siempre le pedí al Señor, y ya para cerrar, quiero testificar esta parte. Yo siempre pensé que yo no era una de las personas que como que tenía yo decía ese talento, ese don para orar. Y yo le comencé a decir, Señor, ayúdame a orar. Quiero ser más elocuente en la oración. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Dios? Dios me puso literalmente en posiciones donde sí o sí yo tenía que orar. Sí o sí, recuerdo que me invitaban ya a los cultos de oración y allí comencé a desarrollarme. Eso fue como hace 5 años. Entonces comencé a desarrollarme y yo pensé que yo no podía orar 1 hora. Cuando menos acordé, yo había orado más de 1 hora. Este año el Señor me puso en una posición literalmente donde yo dirijo oraciones a nivel pues de región, en una red de oración. También de sorpresa mi pastor me dijo, ay, te vas a conectar en una reunión de oración, así que vas a interceder por esto, esto y esto. Y yo dije, wow, el Señor me empujó literalmente a posiciones donde yo sí o sí tenía que desarrollarme. Sí o sí yo tenía que orar, yo sí o sí tenía que hacerlo. Entonces ahora se vuelve una parte muy importante en mi vida. Y la oración, como les decía al inicio, ustedes tienen que orar 24/7. Literalmente cuando yo voy en mi carro, yo le digo, Señor, aquí vengo papá, aquí vengo, ahora sí, hablemos. Y yo literalmente hay momentos en la oración donde yo me vuelvo una niña chiquita y yo le comienzo a contar. Y es tipo, ¿saben? Una complicidad que hay entre lo que yo sé que Dios me está escuchando, pero en lo que yo estoy diciendo. Y yo me imagino hasta como el rostro del Señor escuchándome. Y yo digo, ya te estás riendo, ¿verdad? Pero es eso, relación. Disfrútense la comunicación con el Señor, disfrútensela. Gracias por ver este video. Nos vemos el próximo lunes en el video nuevo. Les iré contando también, les iré compartiendo cositas más que me han ido ayudando en mi vida cristiana, pero sobre todo quiero que ustedes puedan sentir también de parte de Dios cada uno de estos episodios de podcast y que Dios pueda obrar en tu vida. Y para cerrar este episodio que hablamos de la oración, ¿qué te parece si cerramos con una oración? Amén. Ahí donde estés escuchando, solo cree en tu corazón esta oración que voy a hacer. Amado Padre, te doy gracias por la vida de mi hermano y mi hermana que está viendo este video. Señor, ahí donde estás, pueda tu presencia, Señor, ser aún más fuerte día con día en sus vidas, en sus familias, en sus trabajos, en cada área, Señor, de sus vidas. Puedas bendecirles, puedas guiarles, puedas darle la elocuencia, Señor, que ellos necesitan. Señor, ese desarrollo, esas capacidades, esos dones, esos talentos se puedan desarrollar para el reino de Cristo. Gracias por la vida de ellos. Bendigo sus trabajos, bendigo la obra de sus manos, bendigo sus vidas, Señor, bendigo sus empresas. En el nombre de Jesús, bendigo sus vidas. Y amado Padre, yo oro para que tu propósito, tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, se pueda cumplir en la vida de ellos y en sus descendientes. En el nombre de Jesús, los bendigo. Amén y amén. Así ha sido este video. Nos vemos el otro lunes, como se los decía. Chao, chao, bendiciones.